El peor enemigo de los ecuatorianos, oye, el peor enemigo de los ecuatorianos no son los apagones. El peor enemigo de los ecuatorianos no es la inseguridad. El peor enemigo de los ecuatorianos no es el desempleo. El peor enemigo de los ecuatorianos, espérate, antes que empieces a insultarme y a decir, ¿qué le pasa a este señor? Primero quiero que escuches esto. El peor enemigo de los ecuatorianos somos los ecuatorianos. Yo quiero ponerte un claro ejemplo de lo que es un país rico y lo que es un país pobre con visión. Yo tuve la fortuna de salir de mi Ecuador cuando era muy joven, en una época de un feriado bancario donde no teníamos trabajo, no había oportunidad, el Ecuador se puso terrible, nos dolarizamos, no había manera de comprar una libra de arroz. Emigramos, partimos de Ecuador, llegamos a España por allá por los 90 y algo. En España, cuando yo tuve edad de trabajar, de tener papeles, gobernaba José María Aznar, el PP. Con él conseguimos casa, carro, teníamos estabilidad, luego llegó Zapatero y nos tocó volvernos a Ecuador. Esa es otra historia, te la contamos otro día. Pero cuando yo llegué a España, yo decía, oye, España es un país pobre, ¿por qué viven tan bien? Y no quiero que los españoles vayan a ofender o vayan a decir, este ecuatoriano malagradecido que vivió aquí. No, escucha primero. Cuando yo llegué a España, nosotros trabajábamos yo trabajé en la huerta poco, la verdad. En Murcia cosechando limones, estuve en Huelva una época, unos 10 días cosechando fresas, estuve en Almería en los pimientos, porque hacíamos cuadrillas y íbamos por temporadas. Pero yo duré poco, yo me dediqué a los camiones, me hice camionero, estudié, saqué la licencia en España, en Elche, en la autoescuela de conducción San Francisco. Un fuerte saludo a esa gente allá, compañeros que sacamos la licencia, los carnés de conducir allá en tiempo récord, creo que fue que sacamos, porque el hambre es más poderosa que el cerebro, el hambre lo obliga al cerebro a aprender. Pero España es un país, la huerta de Europa. Si tú te pones a preguntar, ¿qué tiene España que llegó a ser la octava potencia del mundo? Petróleo no tiene, oro no tiene. Bueno, el oro que supuestamente los conquistadores se llevaron de acá, pero empiezo a dudar que eso haya llegado por allá, creo que ni llegó. Ecuador, mi país es un país rico que tiene petróleo, oro, cobre, reservas de todo. Tenemos pesca, un mar prodigio en pesca, una tierra prodigia que pone piña, sale piña, pones plátano, sale plátano, pones lo que pongas y Ecuador te da la mejor fruta, la mejor. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que nunca hemos podido conseguir que la riqueza llegue al Ecuador. Vivimos una de las peores crisis del Ecuador. Oye, no hay luz, terrible. Yo aquí en mi pueblo cierran negocios uno detrás de otro. Pero aquí es donde yo quiero que reflexiones. Yo soy concejal, creo que todos ustedes saben, hasta aquí, si ya llegaron hasta aquí, saben que soy concejal. Si tú aquí en mi pueblo vas, los mediocres, ¿por qué hay que ser mediocre? Porque hay que ser mediocre, simplón y mediocre. ¿Por qué no hay agua en Guadalupe de la Riva? Por culpa del concejal Murillo. ¿Por qué no arreglan las vías? Por culpa del concejal Murillo. ¿Por qué no hacen obras? Por culpa del concejal Murillo. ¿Por qué el pueblo está destruido? Por culpa del concejal Murillo. Y yo digo, si la gente supiera que los concejales solo hacemos un trabajo que es fiscalizar y legislar. Yo he presentado ordenanzas, ni bola me les han parado, por ahí me las han echado para atrás. Hasta me humillaron en una. En una no, en tres. Yo presenté una ordenanza muy buena, que es de la ley amazónica, que habla de lo que el COTAG habla, de la mano de obra local, bueno, que me ha generado muchos conflictos. ¿Por qué te digo que es mediocre y es una mentira absurda que demuestra la incapacidad de algunos para hacer su trabajo? Es porque el concejal Murillo es concejal. Los que deciden qué obras se hacen, qué dinero se gasta son otros. Y la mayoría no soy yo. Yo, si te pones a analizar, yo siempre que voy a votar, voto yo en contra, todos a favor. ¿Y quién gana? La mayoría. Yo lo único que he hecho es mi trabajo, legislar y fiscalizar. Y fiscalizar se me ha dado muy bien, ¿eh? También quiero agradecer a los señores de Contraloría que ya están haciendo su trabajo, por ejemplo, en el tema de las maquinarias, ya están interviniendo, ya están averiguando dónde están las máquinas del municipio, recuperando bienes del municipio. Pero en el gobierno pasa lo mismo. Entonces aquí en el gobierno, la incapacidad de los gobiernos. Yo sí te puedo decir que nunca voté por Correa. Puedo presumir como ecuatoriano que nunca le di mi voto a Correa. Imagínate que le di mi voto a un tal Acosta. ¿Sí se acuerdan del Acosta? Fue candidato a presidente, no me acuerdo. Creo que fue con Pachacuti o con el MPD. Pero nunca le di mi voto a Correa. No sé por qué. Porque también volví al Ecuador y me fui de un Ecuador por allá por los años 90, inseguro, quebrado, tal, y regresé a un Ecuador donde teníamos oportunidades laborales, y trabajamos. No puedo ser
Deshonesto en decir que yo trabajé en la época de Correa y gané dinero y trabajé bien y tal. Pero nunca fui correísta, nunca me cayó bien el tipo. ¿Sabes por qué nunca me cayó bien el tipo? Porque el tipo se rodeaba bien mal, ¿eh? Por ejemplo, aquí en la provincia de Orellana hay un montón de sinvergüenzas que por ser correístas se hicieron millonarios y siguen comiendo del cuento. A lo mejor por eso nunca me cayó bien Correa, porque a lo mejor él era un buen presidente, pero muy mal acompañado el compañero. Así que tenía cada candidato asambleísta que sacaba. Y creo que esa imagen es la que le ha hecho daño al Ecuador, ¿no? Políticos del correísmo que eran chiros y se hicieron millonarios, que no pisaban el suelo. Por eso, porque la gente asume que si eres político tienes que hacerte rico. Me pasa a mí. Ya, yo ayer estaba trabajando, porque hoy por hoy, ese es otro cuento, te lo voy a contar luego. No estoy de concejal. Entonces estaba trabajando. Pero ¿cómo es posible que un político trabaje? Porque los políticos tienen que trabajar, porque un político que se hace rico siendo político no es político, es ladrón, es un delincuente. Es más peligroso la política que la delincuencia organizada. Porque un ladrón sale a robar un día, 2 días. Te lo puedes topar una vez en tu vida. Un político roba todos los días y te daña la vida cada día. Pero yo ahora, como ecuatoriano, extraño a Correa. Y lo digo de corazón, ¿eh? Extraño a Correa. Yo decía, ¿cómo le pueden aguantar 4 horas de sabatina a este señor odiador? Porque era un odiador, ¿eh? Prensa corrupta, prensa corrupta, prensa corrupta. Pero ahora que te pones a pensar, yo era de los que decían, ay, ¿para qué hace tantos puentes? ¿Para qué hace hospitales? ¿Para qué hace colegios del milenio? Y se fue en el 2017 y Ecuador no ha vuelto a inaugurar una obra nunca más. No hay colegios del milenio, no hay hospitales, no hay puentes, no hay nada. Y ahora yo como ecuatoriano digo, mierda, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y no con esto quiero decir que soy correísta, me haya vuelto correísta. O sea, lo que puedo decir es que qué mal que pensamos los ecuatorianos. Nos dejamos llevar por el odio. Los borregos porque son borregos y los burricos porque somos burricos, lo reconozco, yo soy burrico porque yo hasta zapatitos rojos me llegué a poner. Todo con tal de que no gobierne Correa. Pero ahora me pongo a pensar, en esta crisis energética, ese odiador ya estaría haciendo unas 5 hidroeléctricas con sobreprecio. Y ahí es cuando usted dirá, pero usted denuncia la corrupción. Sí, pero es que, ¿qué más peligroso? ¿Que se gasten la plata sin hacer obras o que se la gasten haciendo obras? Pues a la final, si hacen las obras y hay sobreprecios, por ahí aparecerá un Miguel Murillo, denunciará y los perseguirán. Pero se ha hecho la obra. Pero ahora no hay obras y se gastan los dineros y los pueblos se atrasan. Y te puedo decir algo, y lo vivo ahora en carne propia. Los mediocres dicen, no hay obras por culpa del concejal Murillo. La obra más importante que se ha hecho últimamente en mi pueblo es repartir colada morada. Esa es la obra más importante que se ha hecho. O sea, yo me quedo sorprendido. ¡Qué bestia, oiga! No hay agua. Los alcantarillas rebosan heces fecales a todo el pueblo. Estamos hundidos, pero la obra más importante es la colada morada. A saber cuánto nos costó esa colada morada, compadre. Pero la gente aplaude eso. Y ahora me doy cuenta que tienen razón. O sea, no es lo que tú quieres hacer, sino los odiadores consiguen inyectar ese veneno. Y lo digo. Y si mañana Correa fuese candidato a presidente de la República, no le votaría. Te juro que no le votaría, votaría en blanco. Pero sí hay que reconocer que ese tipo ahora mismo estaría dando sabatinas intentando. Y con esto yo lo que quiero es saber si ese presidente coge nervio. Coge nervio. Oye, Novoa, coge nervio y haz algo por este país, compadre. Haz algo por este país. Es la primera vez, después de haber regresado a mi país, que juré nunca más irme, nunca más emigrar, que estoy pensando seriamente en irme de este país. Porque, qué bestia, oye. Es que no hay agua, la culpa es de Correa. No hay luz, la culpa es de Correa. No hay trabajo, la culpa es de Correa. El TikTok no le dan like, la culpa es de Correa. Entonces este señor es el culpable de todo, oiga. Pero quiero que como ecuatorianos piense que a donde tú quieres emigrar a España, lo único que hay es huerta, campo. Y donde tú vives hay petróleo, oro. Los políticos no llegamos solos, el pueblo elige. Tú eliges tu cruz. Porque en este pueblo la culpa es de Murillo. Yo me doy cuenta que en el Ecuador la culpa es de Correa, ¿eh? Y sí lo digo, y me siento orgulloso de decirlo. Nunca le daría el voto a Rafael Correa. Pero empiezo a extrañar sus sabatinas. Eso es algo ilógico, ¿eh? Un país quebrado por odio.